Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Alianzas estratégicas y apertura comercial son algunos de los principales objetivos de la gira internacional del presidente Daniel Noboa, quien actualmente cumple con su agenda en Reino Unido. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos en contacto en este momento con el economista Osvaldo Landázuri, analista económico. La gira internacional del presidente Noboa, apertura y alianzas estratégicas. ¿Cuáles serán los efectos de esta gira? ¿Qué tan positivo es una gira, al menos en las condiciones en las que se ha dado y con los anuncios que ha hecho el gobierno? Economista, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas tardes, Fausto, gracias por la invitación, un saludo. Gracias, bienvenido. A propósito de esta gira, han sido varios países, una agenda intensa durante varios días, desde la semana pasada, inclusive se ha hablado de alianzas estratégicas, memorandos de entendimiento, apertura comercial, creo que son los principales ejes de esta gira, pero hemos visto también en otras administraciones, en otros gobiernos, giras y acuerdos similares. ¿Qué tal efecto tienen ya en la vida diaria, en la realidad en nuestro país? Yo creo que sobre todo me parece un viaje de legitimación de Daniel Noboa como presidente electo. También hay que recordar que el asunto del fraude, que la otra candidatura estaba llamando la atención o buscando llamar la atención, pues hace que me parece que vaya por ahí uno de los principales asuntos que el presidente está buscando, es decir, ir afuera y comentarle al mundo, pues yo soy el presidente electo, vengo con mis ministros. Ahora, en términos ya más específicos, se abre una embajada en Emiratos Árabes. Acordémonos que era el embajador de Egipto el que atendía esa embajada, buscando un acuerdo comercial. Parecería una buena idea en términos de complementariedad de las economías. Habrá que ver qué alcances tienen esos acuerdos. También hay que entender que Emiratos Árabes es un gran actor petrolero, lo cual podría servir para inversiones, pero siempre y cuando el Ecuador ya elimine esos problemas que tenemos acá, sobre todo relacionado con los subsidios, es decir, si los precios no son los precios de mercado, pues ningún inversionista va a estar interesado en venir a perder, y es por eso que no hemos tenido nunca inversión en la parte final de la cadena de valor del petróleo, es decir, gasolineras, venta de combustibles, etcétera. Pero probablemente algo en la exploración podría ser un asunto interesante. Y por el lado de Israel también me parece que el haberse reunido con el primer ministro podría ser un asunto relevante en términos, primero, de legitimar la relación con Israel, que siempre es un actor que tiene sus pros y contras, si cabe la palabra, es decir, aquella guerra que están librando ellos en Medio Oriente con Palestina es bien vista y mal vista. Entonces el Ecuador establece una relación que en seguridad podría ser algo interesante. Ahora habrá que ver los resultados finales. Soy escéptico porque mientras no se resuelvan los temas estructurales del país en cuanto a combustibles, en cuanto a competitividad, probablemente los esfuerzos no van a ser lo suficientes, y además me parece que ojalá y ahora sí el presidente se dedique a entender bien lo que está pasando localmente, porque hay unos problemas gigantes en términos de necesidad de recursos que deben ser atendidos. Recursos que no necesariamente van a llegar y tampoco necesariamente van a llegar tan rápido, a pesar de estos anuncios, a pesar de estos acuerdos, a pesar de estas alianzas que han sido informadas ya por estos días. Usted se refirió a Emiratos Árabes, ahora hablamos también de parte de su gira y hablamos de Reino Unido. Todos estos acuerdos, todas estas cercanías no necesariamente implican que vayamos a tener recursos, o al menos los que necesitamos, en el corto plazo. No, para nada, porque usted recordará, por ejemplo, lo de Guillermo Lasso y los 20,000 millones de dólares, o lo de el suministro Julio José Prado, que tenía 5,000 millones de dólares en acuerdos de inversión y al final termina siendo pura venta de humo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que mientras los problemas estructurales no se resuelvan y el Ecuador se vuelva atractivo, el Ecuador realmente se vuelva un país que le convenza al inversionista, pues un viaje resulta muy infructuoso en términos reales. Si usted se reúne con el rey de Inglaterra, da lo mismo que reunirse con la vicepresidenta de Ecuador, es decir, es muy poco en términos específicos lo que el rey puede hacer,
pero por supuesto que es un marco protocolar que legitima el gobierno de Noboa y ahora sí hacia adelante para insertarle al Ecuador en cadenas de valor más largas, de entender qué es lo que está pasando en la geopolítica. Probablemente los pasos siguientes que dé el país serán los que determinen si las inversiones vienen o no, porque recordemos que todos estos países de Europa están sumidos en una guerra de aranceles con Estados Unidos que llama bastante su propia atención en cuanto a recursos, como para estar pensando en el Ecuador, un país muy pequeño y con poco atractivo todavía para invertir porque su riesgo es demasiado alto. Entonces, al final termina siendo, Fausto, un círculo vicioso en el que estos viajes, estas visitas, si no se van de la mano con una agenda, que yo la veo que todavía no existe. Por ejemplo, se fue el ministro de Producción, cuando era ministro de Finanzas me reuní con él y claro, se veía un gabinete todavía extraviado, todavía improvisando un montón de cosas. Ojalá y eso cambie y esos planes sean los que atraigan inversión luego de las visitas que ha hecho Noboa. Pero en términos específicos, el Ecuador no va a haber nada en el corto plazo si es que su agenda no le lleva realmente a cambios importantes que pudieran cambiar el panorama de negocios en el país. Y a propósito de esto también, hace pocos minutos informamos, por ejemplo, sobre estos acuerdos. Y, por ejemplo, dicen, se suscribió un memorando de entendimiento sobre consultas políticas entre Ecuador y Reino Unido que anticipa la creación de una agenda bilateral. Y un poco lo que usted menciona es creación recién de agenda, previsiones de lo que podría ocurrir en el corto, quizá en el mediano plazo, sino en el largo plazo, lo que no implica necesariamente efectos inmediatos, que es lo que se esperaría. Claro, y por otro lado, me parece que el presidente, o sea, el equipo del presidente busca que se firme algo. Y si usted se fija en el título de aquel documento firmado, pues realmente hace muy poco por entender la relación que pudiera tener con la economía o con la propia política en el país. Realmente resulta un asunto, insisto, protocolar, en el que la Cancillería se encarga de arreglar una agenda, una visita y pues firmar algún memorando de entendimiento que, insisto yo, suele ser sobre todo un tema más de forma que de fondo. En esa línea, pues el Ecuador sí debe delinear una estrategia de inserción internacional. Se ha abierto algunos acuerdos comerciales, pero la geopolítica ha cambiado tanto en los últimos años que probablemente tenemos que ser muy inteligentes en entender cómo participamos en esta nueva realidad que probablemente ya no sea unipolar como había sido después de la Guerra Fría, con Estados Unidos a la cabeza, sino que ahora va a ser multipolar, ¿no? Es decir, donde está Rusia, que es lo que ha pasado con Ucrania. Vi, por ejemplo, que Estados Unidos ha cerrado un acuerdo de tierras raras con Ucrania que puede ser muy lucrativo para ese país. Todo eso, pues, le plantea dudas respecto a la inserción. Digo esto porque Zelensky, entiendo que felicitó a Noboa por su victoria en las últimas elecciones, y entonces ahí usted comienza a darse cuenta que cada vez es una geopolítica más compleja, y en esa geopolítica más compleja, pues, un estadista tiene que entender un modelo, una estrategia para insertarse correctamente, tratando de minimizar los daños, porque necesariamente al escoger una u otra postura, pues todos los países van a verse sometidos a alguna incomodidad en un lado o en otro. Habrá que entender bien quiénes son los principales socios y qué es lo que se saca de estas últimas visitas. Insisto, creo que poco todavía habrá que ver, y me parece que la comisión tan nutrida que llevó también no me pareció lo correcto en un país que está atravesando una situación económica, sobre todo como un mensaje a la población, a la ciudadanía, de austeridad. Insisto, ojalá Noboa vaya leyendo bien la elección y no le termine pasando lo mismo que a Lasso. Y puede ocurrir también que esto sea parte de una estrategia, y me refiero a que en el contexto internacional, Ecuador se esté proyectando y muestre al mundo con quiénes nos aliamos, con quiénes nos reunimos, qué países visitamos, para poder tener de alguna forma una visión de qué lado estamos. Sí, por supuesto. Yo le hablaba de un tema que me parece un mensaje muy importante, y ese es Israel. Es probablemente el mensaje geopolítico más importante que ha dado Daniel Noboa en esta visita, porque claro, Emiratos Árabes, Arabia Saudita son actores que han permanecido más bien al vaivén de la geopolítica mundial, porque el petróleo que ellos tienen termina siendo un activo muy relevante que les permite moverse con más facilidad entre un ambiente y otro, pero Israel no.
y en esa línea pues el mensaje que da el Ecuador es que está junto a Israel, junto a Europa, y eso parecería que da la señal más hacia el occidente que hacia el oriente. Pero de todas maneras debemos recordar que China es un mercado muy importante, que es un mercado relevante y además que va a ser un actor muy importante, por la redundancia, en los próximos años en cuanto a lo que la inteligencia artificial se refiere. Y en esa línea, claro, ese equilibrio es probablemente el desafío más importante de la Cancillería en los próximos años para ver cómo usted se mueve en ese entorno, pero indudablemente el haber estado con Netanyahu, con Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, pues indudablemente marca un mensaje claro del Ecuador, y es decir, estoy alineado con Israel, con Estados Unidos, con Europa, en este proceso que está viviendo el mundo. Entonces habrá que ver también las próximas reuniones, qué es lo que pasa con China y América Latina, qué es lo que pasa con los aranceles, para ver cómo el Ecuador va tomando rumbo respecto a su geopolítica, porque acordémonos, Fausto, que recuerde usted, a ver, le pusimos aranceles a México, luego le quitamos aranceles a Estados Unidos, y en realidad son movimientos muy erráticos los que da el país y claramente no resultado de un análisis estadista respecto a lo que es una cancillería. Y ahí es donde me parece que Gabriela Sommerfield pues peca de no ser un funcionario de carrera en la embajada, en la Cancillería, y eso puede ser uno de los temas más delicados. Ojalá se rodean de buenos asesores, que el Ecuador los tiene, para que este tema no se vuelva un asunto complejo de lidiar para el país. ¿Cómo hacer que este tipo de giras, este tipo de reuniones, este tipo de acuerdos, cercanías con otros gobiernos, con otros países, sean más eficientes y que no sea como lo que parecen ser y han sido tradicionalmente así, independientemente del gobierno que haya pasado, pero suelen ser mucho ruido, pocas nueces? Lo que pasa es que el Ecuador carece de una gran institución que es realmente la que garantizaría la rendición de cuentas, ¿no? Es decir, usted ve que cuando viajan presidentes con ministros, muchos de ellos pues viajan en vuelos comerciales, etcétera, sobre todo aquellos de los países más desarrollados, lo cual resulta como algo contradictorio, pero me parece que sobre todo son mensajes y señales que dan las distintas naciones. En términos generales, lo que debería pasar es que el presidente informe, por ejemplo, frente a la Asamblea en un resultado claro, una agenda con los elementos que han sido derivados de esa agenda de viajes y cómo se van a medir y cómo se van a evaluar. Como le veo tan complejo aquello, me limito a decir que por ahora le veo como un viaje de legitimación y protocolario. Ahora, lo de Israel, lo de Emiratos Árabes, probablemente sean los hitos más relevantes para entender el resultado de estos viajes. ¿Por qué digo esto? Porque Israel es un actor muy importante en seguridad y por otro lado entiendo que se firmó un acuerdo para algún centro de investigación y desarrollo, que para mí resulta realmente algo muy difícil de creer, me suena a otro yachay. Pero lo cierto es que ahí te podría usted hacer seguimiento. Y respecto a Emiratos Árabes, pues todos estamos atentos para ver cómo se firma un acuerdo comercial con ese grupo de estados que son sobre todo petroleros y que podrían significar desde el punto del Ecuador beneficios del lado de la inversión y algo de exportaciones de productos que nosotros tenemos, el cacao, el banano, etcétera. ¿Qué ofrecerle a Emiratos Árabes? Creo que el Ecuador no tiene tanto que ofrecer. Me parece que tiene más por ganar. Es por eso que ese acuerdo parecería un punto de inspección muy importante que debemos analizar para ver si dio algún resultado aquella agenda y la creación de la embajada. Entonces, ahí tiene usted dos temas que podrían hacerse seguimiento y que probablemente no tengan resultados, al menos en el corto y el mediano plazo. Esperemos y ojalá esté equivocado y veamos algo muy rápido, pero me parece que eso no va a pasar. Con esto entonces, y con esto cierro, economista, ¿debería entonces el gobierno del presidente regresar, cerrar esta gira, como usted dice, que ha sido básicamente de legitimación, y concentrarse ya en los problemas locales, en lo que ocurre en nuestro país? Hay prioridades, hay urgencias, sin duda. Sí, y yo creo que ahí, Fausto, es bien importante entender que el Ecuador este año tendrá un déficit estimado. En principio habrá que ver el presupuesto que se envía a la Asamblea, que usted recuerde que está prorrogado el del anterior año. Ya vamos con 2 presupuestos prorrogados, que yo calculo que tiene un déficit superior a los $5,000 millones,
porque veo que muchos de los temas están trabados del año anterior, es decir, usted debe cuentas de electricidad, por ejemplo, las barcazas, la compra de energía, etcétera. Todo eso le va a pegar este año. Lo otro que es bien relevante es entender que usted necesita unos 15,000 millones de dólares este año, otra vez, para pagar sus acreencias, para pagar sus vencimientos de deuda y para cubrir ese déficit tanto del año pasado como el que sería este año. Ahí se da cuenta usted de lo delicada de la situación económica. Súmele a eso lo que es la seguridad y lo que es el empleo. Hay mucho por hacer. Ojalá y el presidente convoque mesas de trabajo para que rápidamente podamos reactivar el país, para que la gente pueda sentir ya por fin alguna agenda que le permita trabajar, que le permita emprender, que le permita sentirse seguro nuevamente. Y ese será el desafío más importante que tiene no solo Noboa, creo que tiene la sociedad ecuatoriana como un todo, como un conjunto. Desafío de expectativas. Economista, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un gusto, Fausto. Una buena tarde. Gracias. El economista Osvaldo Landázuri, analista económico, hablando sobre la gira internacional del presidente Daniel Noboa, apertura y ganancias estratégicas o imagen y legitimación internacional. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando